buenas noches a todos, ilustres ignorantes y personas que buscáis el conocimiento. Aquí no lo vais a encontrar, pero os aseguramos que no vamos a chillarnos entre nosotros de momento mientras esté hablando yo al principio. Estamos muy contentos hoy de estar en la Sala Galileo rodeados de, ¿qué habrá aquí? 3.000 personas, 4.000 personas, o sea, porque no podemos enchufarles con la cámara porque ellos querrían cobrar si los sacamos, ¿sabes? Pero tenemos mucha gente, muchos amigos, esperemos que lo paséis bien. Nosotros seguramente sí, ya lo digo, porque nos hemos rodeado de gente muy importante, gente muy ilustre, como por ejemplo un profesional de la radio, de la televisión, que lleva el humor en la sangre, que es Toni Clapés. Un aplauso para él. Otro aplauso para un habitual nuestro, el preparador físico del Rayo Vallecano, Javier Cansado. Y un aplauso muy fuerte pero también para el primer novio de Alberto de Mónaco, Pepe Colubi. Y cómo no, una persona que igual no suena mucho la cara, pero él fue ex concursante del bus, David Fernández. Qué bien lo hiciste, condenado. Gracias. Bueno, vamos a ver un pequeño vídeo que nos adelantará el tema en cuestión del que hablaremos en el día de hoy. Muy bonito. Aquel que dijo más vale tener suerte que talento, conocía la esencia de la vida. La gente tiene miedo a reconocer que gran parte de la vida depende de la suerte. Asusta pensar cuántas cosas escapan a nuestro control. En un partido hay momentos en que la pelota golpea el borde de la red. Y durante una fracción de segundo puede seguir hacia adelante o caer hacia atrás. Con un poco de suerte sigue hacia adelante y ganas. O no lo hace y pierdes. Bueno, el tema está claro. En principio iba a ser si pierde demasiado pelo Alex Currecha, pero no. Al final vamos a hacer que el tema sea la suerte. O sea, es la suerte. ¿Qué es la suerte? ¿Dónde está la suerte? Dame suerte. Toma suerte. Bueno, todo lo que se puede hacer. La primera pregunta es muy sencilla. ¿Existe realmente la suerte o estamos hablando de una cosa que nos han metido en la cabeza que es una mentira? ¿Tenéis buena suerte? ¿Tenéis mala suerte, Javi? Vamos a ver, la suerte yo creo que es una entelequia. Yo soy muy, en general soy muy de Jung, no, ¿Del mes de Jung? No, del principio de sincronicidad de Jung, que dice que todo está unido, ¿no? Todo tiene causa-efecto, causa-efecto, causa-efecto. Entonces yo creo que la suerte está en ti, o sea, eres tú el que decide la suerte. Dices, vamos, por ejemplo, mi compañero, Famino, dice, vamos a un sitio, dice, aparcamos aquí, y dice, no, vamos a la puerta que hay sitio. Y aparca en la puerta el cabrón, o sea, es acojonante. Mira, íbamos un día, sabéis que el parador de turismo de Granada es el que nunca hay sitio, hay 8 plazas, 8 habitaciones, nunca hay sitio. Y llamamos, no, sí, quiero sí, dentro de 5 meses hay sitio. Y dice, vamos ahora a ver si hay sitio, porque a lo mejor hay alguien que ha renunciado. Vamos allí, llegamos, pum, pum. Oye, ¿hay sitio? Y dice, no, no hay sitio. Pero quiero destacar que él pensaba que podía haber sitio. Yo tengo un hijo pequeño, es absolutamente optimista. O sea, es la suerte, la suerte. O sea, se nos inundó el garaje un día, el primero se nos inundó el garaje, y entonces se nos inundó, un desastre, ¿vale? Y él decía, qué bien, papi, qué bien, hemos limpiado el garaje. Eso es la suerte, o sea, la suerte es eso. ¿Y tú tienes buena suerte o mala suerte, Javi? Yo tengo muy buena suerte. Muy buena suerte. Y déjame que diga una cosa, por favor, que me acabo de acordar maravillosa de mi niño este, pero nunca cuento cosas de mi hijo, pero en fin. Cuando dices de mi niño este, ¿es porque no te acuerdas del nombre? Yo le llamo el cabezón. Este niño, cuando tenía 4 o 5 años, cuando atacaba a los demás, porque en fin, se defendía y tal, cantaba el cumpleaños feliz. Entonces se acercaba al otro y decía, ton, 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 ton. Perdona, es que no tiene que ver, pero es que me ha parecido tan divertido.
Tony, ¿tú crees en la mala suerte? ¿Crees que existe? ¿Tú tienes buena suerte? La mala suerte no sé si creo. Yo recuerdo una vez compartir con Viviana Fernández un partido del Barça Real Madrid y estábamos rodando un programa y ella estaba empeñada, bueno, acabó ganando el Madrid, ¿no? Pero cada vez que atacaba el Madrid se tocaba las tetas. Entonces yo le dije, oye, pero además estábamos filmando, digo, ¿pero qué estás haciendo? Y dice, no, es que cuando el Madrid ataca hay que tocarse los pechos para ganar. Y bueno... Pero no los jugadores, sino la gente que lo está ella viendo. tocaba. Entonces, claro, nos pasamos los 90 minutos... Digo, hostia, pero esto... Claro, dije, ¿me permite? Dice, no, que se rompe la suerte. O sea, yo me las toco yo solo, las tetas. Y bueno, y al final fue que el Real Madrid ganó al Barça. Pues últimamente o sea, eso quiere decir... se las toca mucho, ¿no? ¿Tú crees en la suerte, David? No, yo creo que sí, que existe la suerte porque yo creo que la tengo. Pero creo que la suerte existe si la buscas, como bien ha dicho él. Sí. Hay gente que dice, jo, es que tengo muy mala suerte. Dicen, no, macho, es que lo estás llamando. Yo tenía un tío mío de Sevilla, por ejemplo, que siempre decía, yo lo único que quiero es no morirme echándole el azucarillo al café. ¿Sabes? O sea, quedarse tonto. Y se quedó tonto, macho, de tanto decirlo. Es verdad, Pepe, ¿tú crees en la buena suerte? O sea, ¿lo has probado? ¿Te ha pasado? La O sea, buena suerte y la mala suerte son caras de la misma manera, ¿no? Porque tú dices, Brad Pitt, por ejemplo, ¿no? Le dice a un colega, estoy con Angelina Jolie. Dice, joder, qué suerte, ¿no? Y no, pero que estoy casado. Dice, está tomado por culo. Vamos con otra pregunta. ¿Sois supersticiosos o de todas las supersticiones, cuál es la que utilizáis o cuál os parece la más estúpida? Empezamos con David. Yo no soy muy supersticioso, pero sí que pasan cosas a veces, yo qué sé, como lo de mirar el horóscopo en el periódico. ¿Sabes que es una gilipollez? ¿No? Dices, hostia, el horóscopo esto lo escribe uno por la mañana y dices, a ver qué pongo yo hoy aquí, cáncer. Pues te van a ir las cosas así en Asan, ¿sabes? Y punto. Entonces yo lo miraba y lo miraba por, bueno, pero no porque creyera, digo, yo pensaba, digo, pues lo voy a mirar, pues hoy a alguien que no conoces te va a traer la buena suerte. Y joder, me pasaba todo el puñetero día pensando, digo, a ver quién es, a ver quién es. Y de pronto venía uno y tal, hola, ¿qué pasa, David? Que yo a ti te conozco de la tele. Digo, pues lo mismo va a ser este. ¿Qué me traes? ¿Qué me traes? Digo, ¿Qué me traes? Hola, ¿qué hay? ¿Qué hay? Yo ahí todo entusiasmado y tío, me parece la mierda lo que haces. Digo, vaya. Digo, este no va a ser.